Oh. Hola, muy buenas tardes. Segundo, vamos a desactivar algunos audios. Están con eco. Ahora sí, muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos al webinario del día de hoy. Mi nombre es Nicolás Carbonell, yo soy director de AgroGlobal. Un poco, bueno, la intención de estar hoy acá es darles la bienvenida a todos los participantes el día de hoy. Para contarles un poco sobre el webinario de Spray Chilling. Hoy el webinario va a estar dictado por dos profesionales, Gonzalo Aleu, quien es director de AgroGlobal, y docente de alguno de los cursos también de AgroGlobal en particular. Va a estar encargado de la primera parte del webinario y la segunda parte va a estar a cargo de Martín Baliani, que ahí lo vamos a presentar con detalle, lo cual es una empresa invitada, Tecnofreak, que decidimos hacer este taller el día de hoy con la intención de empezar a mostrar este tipo de tecnologías como una acción. Martín, para comentarles, es asesor de proyectos productivos y operativos de la industria cárnica, es técnico en sistemas extensivos e intensivos de producción agrícola ganadera, se especializó particularmente en procesos cárnicos bovinos en Estados Unidos. Hoy trabaja como responsable de comercio internacional de la marca Tecnofreak. Y su principal enfoque, con más de 20 años de experiencia, es en procesos productivos y operativos de plantas frigoríficas, ¿sí? Para comentarles cómo va a ser el webinario, lo vamos a dividir en tres etapas. Una primera etapa, la inicial, va a estar a cargo de Gonzalo Aleu. Para presentarlo, Gonzalo, como les dije, él es uno de los directores de AgroGlobal y docente del mismo. Gonzalo tiene 20 años de experiencia en el rubro cárnico, es docente de diversas universidades de Córdoba, Argentina. Y también es consultor independiente para la industria cárnica y frigorífica. Entonces, una primera etapa va a estar dictada por Gonzalo, que va a ser más contenido relacionado con el tema de calidad de carne, para, en función de eso, después basarnos en lo que es la técnica específicamente de spray chilling, que va a estar a cargo Martín Baliani. La idea, somos varios participantes, entonces es poder mantener el micrófono apagado durante la presentación para poder respetar los tiempos, y al final de la presentación sí vamos a dejar un espacio de consultas para que ustedes puedan hacer la consulta vía chat o directamente activando el micrófono. Nosotros les damos la palabra y ustedes pueden hacer la consulta para que la responda tanto Gonzalo como Martín, para que vean en la herramienta, tienen una mano para participar, es lo que estoy haciendo yo en este momento. A nosotros eso, y ahí lo hizo Gonzalo, nos va a dar una orden de oradores. Entonces, si tienen alguna pregunta al finalizar la charla, levantan la mano y nosotros vamos a ir siguiendo el orden de oradores para poder habilitar el micrófono y que puedan hacer la consulta en particular. Así que bueno, sin más preámbulo y tanta introducción, Gonzalo, si querés comenzar con los contenidos, todo tuyo. Vale, excelente, Nicolás. Bueno, desde ya agradecer tanto al equipo de AgroGlobal por la difusión, tanto como a la empresa Tecnofreak a través de Martín Baliani, que se sumó también a esta iniciativa de trabajar sobre este aspecto que tiene que ver justamente con un tema bien reciente para nosotros en Argentina, no así en otros países en los cuales también nosotros trabajamos, con los cuales ya venimos trabajando hace bastante tiempo. Y es una idea que es sumamente positiva poder trabajar o de alguna manera poder poner en común de estos dos puntos de vista, como estamos viendo, parte de lo que es calidad de carne y después más una parte técnica en particular. ¿Qué queremos hacer en esta hora de charla, esta hora de proceso de conocimiento, de interacción? Bueno, existe todo lo que ya conocemos, todos estamos involucrados, la mayor parte de los que están inscritos en esta charla están inmersos en la industria frigorífica. Nosotros estamos haciendo foco específicamente en lo que es la cadena cárnica bovina, desde el animal vivo en el rastro, en el proceso de faena, hasta la obtención de la canal de la carcasa hacia el final de la producción. Esto lo usamos normalmente en la diplomatura que tenemos en AgroGlobal para hacer referencia a cuáles son cada uno de esos pasos. Si bien son diferentes, nosotros en esta charla en particular nos vamos a enfocar en la última etapa del proceso productivo, de las operaciones unitarias que tienen que ver con la faena y qué impacto van a tener en lo que sería el tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Para ello, tenemos que entender que efectivamente
debemos aprender de lo que hacían nuestros ancestros, obviamente no porque lo hagamos hoy de esta forma, esto no cumpliría con los parámetros higiénicos sanitarios y los estándares de calidad que tenemos actualmente, pero sí nos llevan a entender de que toda cuestión o todo proceso tiene una justificación. Cuando nuestros abuelos nos invitaban a participar de esta carneada, normalmente no comíamos carne, sino que comíamos menudencias. ¿Por qué no comíamos esto, este matambre, este sudadero, como le decimos en México? Porque todavía falta tiempo de maduración. Y de lo que vamos a trabajar en el día de hoy es específicamente esto de el proceso que existe a través de la matanza, digamos, humanitaria del animal, la obtención de carne y cómo el proceso puede hacerse de manera adecuada o de manera inadecuada. Por el poco tiempo que tenemos, solamente vamos a hacer un acercamiento. Pero sí vamos a decir que ese proceso lleva a que seamos pacientes y que seamos sumamente cuidados en la realización de este proceso de producción. Entonces, para nosotros, dentro de la industria cárnica, nos lleva mucho tiempo obtener un animal listo para la faena, listo para el sacrificio. Nos puede llegar a llevar 2 años, 3 años, si contamos la gestación o no. Y esto hace de que pensemos realmente qué vamos a hacer una vez que el animal está faenado. Una vez que obtenemos las 2 megas no hay camino hacia atrás, es lo que tenemos y efectivamente tenemos que hacer todo lo posible para poder preservar la calidad de carne que tenga este animal y tratar de potenciarla. ¿Cuál es el parámetro que nosotros normalmente utilizamos a nivel internacional? Y esto un poco lo pongo a nivel de normativa también, que ha ido cambiando en estos últimos meses en Argentina, o de hecho lo ha puesto sobre valor. Esta cuestión de poder medir el proceso de acidificación en estas primeras 24 horas de maduración post-mortem, en un proceso controlado de refrigeración, en donde tenemos un punto específico de la media res, en donde podemos de alguna manera, a través de censar un músculo específico, que es el longissimus dorsis, ver cómo ha sido ese proceso de acidificación de la carne, cómo desde un pH de 7 puntos se va acidificando de una manera correcta para que luego esa carne desarrolle las características organolépticas adecuadas que estamos esperando y también tengan una vida útil comercial correcta, porque ese proceso de acidificación nos va a garantizar también una correcta vida de anaquel, tanto en un envasado, en un termoformado, en un envasado al vacío o en otro tipo de proceso en particular. Dentro de lo que son los procesos de maduración músculo en carne, en esto de tratar de obtener la mejor calidad de carne posible, con un aspecto sumamente importante para nosotros, como es la terneza o el ablandamiento de esta estructura y esta transformación de músculo en carne, tenemos distintos tipos de sistemas. Uno que llamamos nosotros a nivel de consultoría de corto plazo, de una maduración tradicional con pocos días, una de plazo intermedio, lo que normalmente hablamos de una maduración en húmedo o a través de envaso del vacío con un material de barrera. Y luego otro tipo de aspectos que trabajan con una maduración de largo plazo con características que tienen que ver con procesos de 30, 60, 90 días, en donde no maduramos las medidas completas, sino que maduramos partes específicas del animal, como el tren de bife o determinados cortes anatómicos. Como dijimos, por la extensión de esta charla, nosotros nos vamos a enfocar netamente con lo que es esto que llamamos maduración tradicional o de corto plazo, que es lo que normalmente asociamos con una media res o una canal o una carcasa colgada en una cámara frigorífica con un proceso de refrigeración que le aporta una vida útil. En esto, obviamente, en la industria cárnica no hay recetas en lo que va a ser la durabilidad de esto. Puede durar de 10 a 14 días. Es un proceso económico, lo tenemos todo de manera tradicional, pero efectivamente pueden presentarse defectos. ¿Qué tenemos en esto? Bueno, todos sabemos que cuantos más días pasan estas medias reses en la cámara frigorífica, efectivamente va a ser mucho más tierna, pero también podemos tener aparejados una serie de efectos que nos pueden complicar tanto el proceso productivo, la vida útil y también la ecuación económica de procesos que tienen que ser sumamente controlados a nivel de costos y tal. ¿Qué es para nosotros importante también recordar en esta etapa de proceso productivo? Dos momentos de las operaciones unitarias en el rastro o en la faena, que es la parte de dressing y lo que es el lavado y escurrido, que es significativamente importante para lo que vamos a trabajar hoy,
para justamente estar acorde a la normativa. El dressing, el prolijado, el emparejamiento, tiene que ver en esto de cómo presentamos de manera final una media res, cómo prolijamos la grasa de riñonada, cómo eliminamos la médula espinal, cómo trabajamos los vuelos del diafragma o de la rachera. Es decir, en esto que lo hemos tomado del Instituto Nacional de Carnes de Uruguay, ellos tienen realmente muy estandarizado el proceso de dressing previo a lo que va a ser la pesada de la media res en particular. Esto es solamente como para que tengan una idea de lo que es un proceso de dressing que nosotros podemos trabajar, digamos, lo voy a pasar bastante rápido por una cuestión de tiempo. Lo hicimos ahorrar horas al operario. Es decir, para nosotros es sumamente importante para todos los procesos que tengan que ver con la refrigeración, cómo va a ser la presentación final de esa media res. ¿Por qué? Porque hay tareas que estamos haciendo en este momento, que es, por ejemplo, retirar la médula espinal, que no la vamos a poder hacer en otro momento, como a veces lo realizamos en algunos frigoríficos o establecimientos productivos. Y también tiene que ver en este dressing que tiene que ser lo más correcto posible, porque si no lo hacemos, en esto que vamos a trabajar hoy con el rociado de agua refrigerada, podemos tener el acúmulo de sacos de agua y podemos tener algunos problemas realmente importantes a la hora de proceso. Entonces, esto es solamente anecdótico para saber que es sumamente importante para nosotros el proceso de terminación de dressing que tiene que ver con nuestra tarea. Vamos a trabajar luego, y ahí le voy a pasar más adelante la pelota a Martín, respecto a esto de, bueno, cómo tenemos una receta, un programa eh, de aspersión que no va a ser igual para cualquier tipo de animal, sino que tiene que ver netamente con el destino comercial que esté buscando la planta y con esa presentación final que estemos trabajando. Otra etapa muy importante para nosotros en la presentación final de la media res es el lavado y el escurrido. Y cuando hablamos de lavado y escurrido es de la media res completa, con un proceso de eliminar coágulos, restos de aserrín, pelos que pudieran haber quedado, y un proceso de escurrido en donde no solamente vamos a escurrir aquellas zonas en donde vamos a colocar los sellos sanitarios, sino que para este tipo de proceso de refrigeración que vamos a trabajar hoy, es sumamente importante realizar un correcto escurrido para no tener después diferencias en lo que es la merma o diferencias en lo que sería esto que vamos a llamar el peso de caliente. ¿Qué es el peso caliente? Bueno, es netamente el peso que vamos a tener a nivel de media res una vez eliminada la cabeza, las extremidades, dividido el animal en dos hemicanales o dos medias reses. Y efectivamente ya realizado el proceso de dressing y de escurrido. También es muy importante para nosotros aquí trabajar de la mejor manera en lo que sea referencia a no contabilizar roldanas. Hay mucha diferencia por allí cuando hacemos recorridos por planta, en el peso de la roldana que ya nos genera un factor de distorsión en el peso de la media res, porque no todas a veces pesan exactamente lo mismo y pueden haber algunas diferencias como tal y algunas cuestiones que tienen que ver con un proceso de sanitización de las medias reses posterior al palco que tiene que ver con el roceo de ácido orgánico, que si quieren también lo podemos charlar hacia el final si nos da el tiempo. ¿Qué es importante para nosotros desde este punto de vista? Como estamos planteando una tecnología que viene ligada a una normativa, bueno, también es importante que estemos lo más ajustado posible a la normativa. Muchas veces, cuando tenemos inspecciones a planta o acompañamos a los clientes en estos procesos de inspección, puede haber errores en falta de calibrado de la balanza antes de iniciar la tarea de trabajo, no tener conectividad en los controladores fiscales, que son una particularidad que tenemos aquí en Argentina, falta de conectividad de cámaras. Bueno, es muy importante para nosotros trabajar con los operarios que van a estar realizando este proceso. Nosotros podemos tener un diseño a nivel gerencial, a nivel de control de calidad, de tecnología de proceso, pero también es sumamente importante poder capacitar al operario que va a estar efectivamente realizando la tarea, que la vamos a asignar específicamente en el palco de tipificación para hacerlo. ¿Qué información nos va a aportar esto en particular? Bueno, efectivamente vamos a tener un primer dato, un peso inicial, un peso en caliente, que lo vamos a comparar con el peso cero o el peso vivo del animal. ¿Termina acá la información? No, efectivamente esto es un dato que no es importante. Normalmente en la mayor parte de los países de Latinoamérica esto es un valor que buscamos en particular,
pero hoy también apuntamos hacia lo que son perfiles carniceros y biotipos carniceros que nos aporten una calidad un poco mayor en esto que estamos logrando. ¿Qué hacemos normalmente en las plantas o qué se hace tradicionalmente? Bueno, esto que todos conocemos con un proceso de oreo, que puede ser estanco o móvil, un proceso de refrigeración. Esto es lo que nosotros tenemos de alguna manera como metodología tradicional, en donde el objetivo principal va a ser lograr una seguridad alimentaria, esta materia prima que luego va a tener un proceso culinario, bueno, evidentemente proviene de un animal vivo, no es 100% estéril, existe una manipulación, existe una contaminación ambiental, por tanto el proceso de refrigeración es sumamente importante para garantizar esta seguridad alimentaria a partir de limitar el crecimiento microbiano, ayudar al proceso de transformación músculo en carne, colaborar con este proceso de desificación en particular y aportar esto que llamamos características organolépticas que hagan que la carne quede con una calidad adecuada, o por lo menos que no tengamos defectos de proceso. Y cuando hablamos de defectos en canales o en carcasas, tenemos muchísimos. En el caso de los bovinos, podemos arrancar con defectos que tienen que ver antes del cajón de noqueo, pueden tener que ver con el manejo en el campo, en el traslado, en los corrales del establecimiento, en la manga o en la rampa de ingreso, hasta el propio cajón de noqueo y el método de noqueo de estos animales. U otros que van a tener que ver netamente con también parte del proceso que hagamos dentro del cajón de noqueo hacia adelante. Es decir, cuestiones que tengan que ver, como veíamos recién, con el dressing, cuestiones que tienen que ver con el desangrado y no dejar sacos en la degolladura o en la parte del cuello del animal. Y después distintos defectos que tienen que ver con la refrigeración, por ejemplo, lo que es el acortamiento por frío o lo que es la merma por deshidratación. Después puede haber otros tantos, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta temática en particular, en lo que es esto de que llamamos merma por deshidratación. ¿Qué significa esta merma por deshidratación? Bueno, que en el palco de tipificación, cuando nosotros estamos colocando la etiqueta a la media res o a la canal y decimos que tiene un determinado peso, en poco tiempo, en 24 horas, en 48 horas o en 72 horas, podemos tener mermas realmente significativas. Esto está solo a modo de ejemplo, va a variar según cada planta y según cada método productivo que tengamos, pero podemos hablar que en general, como relevamientos de la metodología tradicional de oreo y de refrigeración, tenemos mermas que alcanzan alrededor del 3% dentro de una canal. Para Argentina, una canal de 134 kilos, una canal relativamente pesada, podríamos estar perdiendo hasta 4 kilos por cada media res que nosotros estamos procesando. Con dos problemas, una pérdida neta de producto y también una distorsión entre lo que está pegado como etiqueta en la media de res y lo que está recibiendo el cliente en su carnicería o en un canal de distribución. O sea, tenemos un factor en donde se pueden llegar a generar distintas inconveniencias respecto a ponernos de acuerdo o incluso tener que pautar comercialmente parámetros que usa la industria, pero que no necesariamente se condicen con lo que tenemos nosotros en planta y lo que podemos tener a nivel de distribución. ¿Cómo podemos hacer para evitar esa merma? Bueno, esto no es nuevo, esto de hace muchísimos años. Una opción es, bueno, no tengamos animales sumamente magros, tengamos animales muy engrasados. Que esa grasa sirva, esa capa de cobertura grasa, sirva para proteger al animal de la deshidratación y de otros efectos como puede ser el acortamiento por frío. Esto está muy bien, pero también tenemos que ver si esa cobertura grasa en exceso va a ser validado o no por el cliente. Nosotros siempre decimos que el valor de la grasa vale dependiendo a lo que esté pegado. Si está pegado a un corte de alto valor económico, tiene un alto valor económico. Ahora, cuando nosotros pasamos el cuchillo, puede terminar en un subproducto o puede terminar como un residuo en particular. Entonces, muchas veces no es una de las opciones. Otra opción es, para que no se deshidrate, podemos agregar protección. Podemos usar mantas, podemos usar bolsas, podemos usar estoquinetes, ya sea de manera total. Estos estoquinetes son de tela, de forma total, de forma parcial. Algunos son de un solo uso, con lo cual tenemos algún tipo de compromiso ambiental. Otros son de reutilización, con lo cual tenemos riesgos microbianos. ¿Hay una forma de protegerlo? Sí, pero no es lo más práctico que vamos a tener dentro de una planta para poder hacer un proceso correcto. Otros
procesos que están descritos en la bibliografía es hacer un enfriamiento retardado, en donde tenemos la media res a una temperatura elevada durante un periodo de tiempo, con menor velocidad de aire, menor humedad. Bueno, esto también nos puede llegar a llevar a cuando el proceso no está totalmente controlado, cuando no tenemos un control correcto de manchas por ingestas o de manipulación y contaminación cruzada entre manipulación de vísceras y manipulación de canal o manipulación de cuero o piel del animal y la canal propiamente dicha. Bueno, podemos tener también desarrollos de microorganismos alterantes que nos compliquen a nivel de vida útil de esto. Otra cuestión que podemos trabajar es efectivamente en cambiar en lo que son los sistemas tradicionales de oreo que veíamos hace un momento y que no vamos a entrar mucho en la charla de hoy, pero tenemos sistemas de avance manual en donde el operario va llenando una cámara de oreo que a veces tienen hasta el tamaño de la mitad en frigoríficos antiguos de lo que sería la capacidad total de frío, o otro tipo de sistemas que van mejorando el proceso de oreo con menor estadía, con un tiempo, con un aumento de velocidad, con un manejo controlado de frío, pero que también tiene que ser muy finito en cuanto a que podemos mejorar mucho microbiológicamente a nivel de superficie, pero nos podemos llegar a complicar en algunos otros aspectos en sí. ¿Qué es lo que vamos a trabajar en el día de hoy? Bueno, esto que traemos de alguna manera como más reciente a partir por lo menos de lo que es en Argentina en particular, como decíamos, no así en lo que es Estados Unidos, en México o en Brasil, en donde también trabajamos, en donde efectivamente estos procesos ya están hace bastantes años. Nosotros en Argentina lo estamos iniciando ahora. Está denominada de esta forma, enfriamiento por aspersión, como una aplicación superficial de agua potable fría. Esta cuestión técnica la vamos a ver ahora con Martín. Bueno, cómo hacemos para que esto realmente suceda y cómo van a ser estos procesos para poder realizarlo. Actualmente en Argentina está solamente habilitado para bovinos y bubalinos. En Brasil está habilitado también para porcinos y en otros países otros tanto. Ahí nos vamos a enfocar solo en esto. Y vamos a hacer referencia a esta cuestión tecnológica que después también la vamos a estar interaccionando hacia el final. Bueno, el objetivo principal está medido por dos aspectos. Uno que tiene que ver con la disminución de esta merma, poder pasar de una merma tradicional, si se quiere, por allí desde el 3%, a mermas que pasen al 0,5 o al 1%. En algunos casos, muchas veces se habla de merma cero. Eso es un poco teórico, ya vamos a ver qué no podemos hacer. Con que nosotros podamos disminuir un porcentaje de merma del 1,5%, ya para nosotros es realmente significativo. Volviendo al ejemplo que habíamos antes, si nosotros tenemos un ahorro de merma de un 1,5% en una media res de 134 kilos, nos estamos ahorrando 2 kilos por media res. En una planta de faena consumo de 500 animales día, estamos ahorrando por día o ganando por día 2.000 kilos de carne que podríamos estar perdiendo, sin llegar ni siquiera a tener merma cero, que podría ser otro escenario. Entonces, es una cuestión que tiene un beneficio importante más en los contextos internacionales en los cuales estamos, con reducción de stocks y otro tipo de cuestiones coyunturales. Otra cuestión que tenemos como efecto es el descenso de la temperatura y el acompañamiento de pH en el tiempo, no solamente porque la cámara va a funcionar a nivel de convección, sino también de conducción, es decir, por el tipo de rocío que vamos a hablar, y eso lo va a hablar también Martín. Vamos a tener una eficiencia en la refrigeración, vamos a tener evitar quemadura por frío, algunas cuestiones que son positivas respecto a lo que son la plastificación de sangre en piso de cámara, bueno, eso es otros detalles en particular que se van trabajando a nivel de justamente poder hacer más eficiente este proceso productivo. Como todo, es decir, sí tenemos el deber de saber que podemos tener riesgos. Es decir, si nosotros no manejamos protocolos adecuados, recetas adecuadas de proceso, podemos llegar a tener ganancia de esos porcentajes indebidos, lo cual está totalmente prohibido. Si no hacemos un manejo adecuado, también podemos llegar a tener problemas de decoloración, ya sea decoloración de la grasa porque aumenta la luminosidad, se hace más clara, ya sea porque tengamos algún tipo de decoloración también en lo que sería el matambre o el sudadero, que es el músculo más superficial que tenemos. Y bueno, y así tendrá que ver
cómo hacemos el control de la calidad de agua que estemos usando, el porcentaje de cloración, datos técnicos que tienen que ver con la tecnología de proceso que nosotros estemos aplicando y justamente poder respetar los protocolos que se definen desde el punto de vista de tecnología de proceso a implementar. Contaminación superficial. Si el agua no está tratada de manera adecuada, estamos sembrando en cada una de esas megareses problemas a futuro, por lo cual es importante. A nivel de consumo hay que prever justamente el volumen que vamos a necesitar tener de agua y medir el caudal de lo que vamos a estar utilizando y obviamente que tiene que ver con una capacidad edilicia respecto a inversiones y mantenimientos que se tienen que hacer, que pueden ser desde si tengo rieleras que pueden ser relativamente obsoletas, bueno, ¿cómo vamos a hacer el mantenimiento? Es decir, nosotros tenemos que pensar que estos procesos se tienen que sumar a dinámicas productivas que ya están entabladas, que ya están de alguna manera reguladas, y todo lo que nosotros estemos haciendo se puede de alguna manera programar. Lo que tenemos que hacer aquí es justamente poder diseñar mantenimientos preventivos adecuados que hagan que todo lo que estemos sumando a la industria no sea contraproducente, no nos genere otro tipo de problemas por el hecho que nuestras instalaciones no estén acordes hasta que podamos tener formación de biofilms y otro tipo de problemas en particular. ¿Que está totalmente prohibido por la norma? Bueno, rociado continuo no se puede, ganancia de peso tampoco lo vamos a ver, salir goteando con la media res hacia la distribución tampoco, porque sería un proceso de contaminación. Y esto que también muchas veces vemos en frigoríficos de consumo, en donde por estar apurados durante el proceso de sacrificio del animal, vamos dejando procesos que tienen que ver con operaciones unitarias dentro de la cámara, como puede ser retirar la médula, degolladura, entraña y tal. Esto, cada país tiene una regulación del lugar donde lo podemos hacer y donde no lo hacemos, pero esto tienen que saber que efectivamente si vamos hacia este tipo de procesos, lo que ingresa en la cámara no lo podemos tocar, es decir, hay que respetar el peso inicial y el peso final que vamos a estar censando o vamos a estar midiendo. Un poco para ir cerrando esta primera etapa, esta primera media hora, bueno, tenemos cuestiones que son pasos de proceso. Es fundamental para nosotros trabajar con operarios capacitados, con equipos que sean realmente fiables, que tengan sus calibraciones anuales adecuadas. Antes de realizar el proceso productivo, calibramos balanza, hacemos el peso digital de los canales en caliente. No se pesan, eso después ya lo vamos a estar compartiendo también con Martín, si bien va a variar en cada país, no pesamos la totalidad de las medias reses, sino que hacemos un muestreo aleatorio de al menos el 10% de las carcasas que tenemos que identificar, que hay que definir una manera de identificación, si le vamos a colocar un sello, si le vamos a colocar un precinto o una tarjeta o una cucarda que haga referencia a qué grupo de animales pesamos antes del proceso y qué animales, y estos animales cómo lo vamos a pesar a posteriori del proceso como tal. Tenemos un ingreso a cámara en donde deberíamos precintar esa cámara y monitorearlo a nivel de temperatura. Iniciamos lo que son los ciclos de aspersión que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar esto de periodo de deshumidificación, lo va a charlar muy bien Martín en un momento que nos va a contar de qué se trata. Volvemos a calibrar balanza posteriormente a las 24 horas, de hecho el proceso de refrigeración por spray chilling y pesamos obviamente digitalmente estas canales, liberamos la cámara y hacemos un registro documental. Estos serían los pasos lógicos que establece por lo menos la normativa en Argentina. Obviamente no nos podemos cortar solos, hay que pedir autorización al ente sanitario, para lo cual cada una de las plantas, desde el área de mantenimiento, de control de procesos y de calidad, tendrá que tener la autorización del Servicio de Inspección Veterinaria, en este caso si son frigoríficos de habilitación nacional a partir de lo que es el SENASA, en donde, bueno, se lo dejamos solamente en modo anecdótico, en donde aquí para nosotros lo más importante es que cada empresa debe definir su protocolo o su receta. No podemos hacer una visita a una planta amiga, ver el protocolo que usa, volver y usar exactamente el mismo protocolo. Cada empresa tiene que tener su protocolo, tiene que tener su receta, porque si no podemos estar cometiendo errores. Tener un correcto proceso tecnológico, pero si lo aplicamos mal, realmente nos va a traer un dolor de cabeza y un poco eso vamos a estar hablando en esta segunda etapa. Bueno, cálculos de litros, circuitos de agua,
todo lo que tiene que ver con la cuestión higiénica sanitaria, periodos de prueba, evidentemente para ver de que estemos de manera correcta, validación a nivel de pesos, de calibración, validaciones microbiológicas, también en este tipo de procesos, cuál va a ser nuestro autocontrol y también cómo vamos a planificar los controles o a nivel de auditorías. Y nuevamente esto que decíamos de desarrollar nuestro protocolo. Es decir, cada empresa debe tener su protocolo definiendo los ciclos de aspersión, cuánto duran, qué tiempos hacemos de aspersión y de no aspersión, qué tiempo tenemos de deshumidificación antes de liberar la tropa o la cámara como tal, el volumen que nosotros prevemos utilizar para esto. Y en esto también hay que ser sumamente concretos. Nosotros en la industria alimentaria sabemos que lo que no está escrito no está hecho, entonces nosotros también hablamos en esto. Es decir, muchas veces trabajamos con las empresas proveedoras de tecnología en donde podemos dejar una tecnología implantada, pero después a lo mejor nosotros vamos metiendo mano y vamos cambiando cosas. Bueno, acá es importante para nosotros, para tener un correcto entendimiento con la autoridad sanitaria y con el proveedor del equipamiento, es que tenemos que escribir el protocolo que vamos a estar definiendo, que llegamos a consensuar como equipo de trabajo, y después tenemos que cumplirlo. Si nosotros, sin querer, le metemos mano en el medio con nuestro equipo técnico, nuestro equipo de mantenimiento, sin asesoramiento con el proveedor de servicios, podemos tener problemas con el equipamiento y también podemos tener problemas con la autoridad sanitaria porque nos podemos estar pasando de determinados parámetros, ya sea a nivel fiscal o a nivel de ganancia de peso excesiva o por pérdida de calidad de carne porque se decolore, se manche con grasa o tengamos distintos efectos en particular. Bien, entonces un poco para darle pie a Martín, en este segundo momento, vamos a pasar ahora a ver esto. Bueno, en esto que es este tipo de refrigeración, qué tipo de equipamiento necesitamos, a qué altura tienen que estar los picos, qué es esto que llamamos ciclo, protocolo, receta de aspersión, y bueno, cómo lo tenemos que hacer para que se haga de una manera correcta y sin ningún tipo de problema. Bueno, esto después, si quieren, después se lo dejamos, esto va a quedar grabado, dejamos algunas referencias que hacemos énfasis en esto para poder seguir trabajando. Luego, si quieren hacia el final, si hay algún tipo de pregunta, una vez que termine la ponencia de Martín, podemos trabajar en común. Martín, si querés, yo voy a dejar de compartir y comenzamos con tu presentación. Perfecto, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, Nicolás, por hacerme parte de este webinar, de poder compartir el desarrollo que hemos hecho, cómo hemos trabajado a través de esta nueva normativa, ¿no es cierto?, que nos hace trabajar bastante en este nuevo desafío, que es algo relativamente nuevo para nosotros, pero como sabemos, en Estados Unidos ya está habilitado del año 1988. No sé si ahí se ve bien, Gonzalo, doctor. Sí, perfecto, Martín. Sí, sí. Está habilitado desde hace muchos años ya en Estados Unidos y bueno, como bien nombraste, en diferentes países ya está desarrollado y han hecho un gran avance desde este trabajo. Así que bueno, les voy a compartir un poco de lo que es el sistema que ofrecemos. Bueno, el sistema de Spray Chilling desde Tecnofree principalmente es un sistema de aspersión de agua enfriada a temperatura 2 grados, con presión y tiempos controlados, que son comandados con un sistema de PLC, con recetas precargadas, previamente un análisis de cada una de las recetas en función de diferentes puntos que vamos a ver adelante. El sistema permite reducir los tiempos de enfriado, controlar la merma por enfriamiento, produciendo grandes ganancias económicas. Como bien nombraba Gonzalo, ¿no es cierto?, son bastantes los kilos que repercuten. Bueno, el diseño y la provisión que se ofrece, la idea es hacer un proyecto llave en mano. Cada planta es un mundo, cada planta trabaja de diferentes formas. Hay que analizar las cantidades de cámaras que tienen disponibles, que hacen la maduración. Hay muchos frigoríficos que trabajan cámaras. Normalmente cuando diseñamos una planta, y lo ideal, son todas plantas que han tenido años, pero lo ideal es ir cerrando una cámara por hora, como una norma más sencilla y de ordenamiento del proceso. Y bueno, en función de eso se hacen los cálculos de qué equipo de frío va a necesitar para el agua, que vamos a ver ya los tipos de equipos de frío para enfriado de agua, que principalmente están relativamente basados en un baudilot o, si no, un intercambiador de placas.
Esos son los dos equipos principales que utilizamos. Nosotros en la propuesta que utilizamos, algunos utilizamos con tanque de recirculación, otros lo utilizamos directamente el Baudelaire, porque el Baudelaire tiene una batea de acumulación y permite abastecer el sistema de aspersión. Todo esto se hace a través de bombas. Lo que permite un poco es ese sistema del tanque de reservorio, es poder tener agua disponible continuamente en el reservorio, agua enfriada, y generar una recirculación y tener en ese tanque también el agua, previamente el agua tratada, por supuesto viene aquí, pero tener un agua que no exceda, cuando no estamos operativos, no exceda, como dice la norma, 20 grados. Nosotros lo dejamos seteados para que queden 15 cuando no está operativo y funcionando, si hay una cámara que si el sistema no está aplicado. Es un sistema de aspersión, trabaja con bombas y tenemos una entrada principal, un circuito cerrado de agua con retorno que llega a las diferentes cámaras por una cañería con retorno, con un manifold a cada una de las cámaras, y va a distribuir a cada uno de los rieles. Todo este sistema, ¿no es cierto? El objetivo principal es trabajar, lo vamos a ver ahora también, pero es trabajar en el momento donde se hace la aspersión, de acuerdo a la receta que diseñe el cliente, que se vaya desarrollando en conjunto, porque hay que buscarlo a medida de eso, en función del modelo de negocio que tenga el cliente, principalmente si trabaja animales, hace exportaciones a China, hace cuota Hilton, bueno, hay mercados algunos que no los habilitan, pero hace algún otro tipo de mercado, consumo interno, dependiendo del mercado que haga, va a tener una receta acorde, o una receta para un fin de semana, receta para la semana, feriados y demás. El equipo, lo que buscamos en sí en el equipo, y para como resumir ese punto, es buscar una versatilidad. Todo el sistema de válvulas, esto lo que necesite información podrán contar con lo que necesiten de acuerdo a cada proyecto. El sistema de válvulas, el manifold que abastece a cada una de las cámaras. Acá vemos todo lo que es el proceso de recirculación por el filtrado, y cada una de estas salidas va a cada una de las cámaras. Acá en este caso es un ejemplo de 6 cámaras, y tenemos una válvula de pilotaje principal que lo que hace es regula caudal en función de cómo van trabajando las mismas, todo sincronizado. El equipo dispone de filtros, tiene filtros previo al tanque, filtro de llegada al tanque, en la recirculación, siempre cuidando el agua. Bueno, esto es un detalle más técnico. Esto es lo que le contaba un poco, el mismo circuito que veíamos recién, que es un proceso de enfriamiento de agua a 2 grados. Un proceso de enfriamiento de agua a 2 grados, hacemos la recirculación al tanque, y de acá abastecemos directamente ya las cámaras, con un manifold a cada una de las cámaras. La disposición de los picos, hay diferentes opciones. Nosotros recomendamos cada 70 centímetros poder colocar los picos dentro de las cámaras, entre los rieles. Hay un dato muy importante que lo nombró también el doctor, que el pico y la aspersión pueda ser dirigida, y que asperse directamente sobre el garrón, y no asperse sobre la rondana ni sobre la estructura. Hay válvulas por cada riel individual, lo cual ahora después les voy a mostrar una animación, permite ir llenando la cámara e ir haciendo aspersión por cámara llenada y por rieles, lo cual después eso va a entrar en un sistema de permisos, y va a ir haciendo la aspersión por rieles. Acá vemos las válvulas individuales, los picos de aspersores con sistema de filtros. El cuerpo, ahí tenemos el cuerpo de orientable que tenemos del pico, el filtro, la tapa, y el filtro, la tapa y el pico. El pico recomendable, dependiendo de cómo se va a trabajar, pero normalmente siempre se trabaja a 120, con pico ancho a 120 grados, pico con cono lleno. El sistema principal, cómo llega, la distribución, y cómo va abasteciendo a cada uno de los, con la recirculación, cómo va abasteciendo a cada uno de los rieles. Este es el funcionamiento general, la animación que les comentaba, el llenado de la cámara, lleno un riel, y en ese proceso ya cuando voy llenando un riel, ya de manera lo puedo hacer a través
de un sistema acá, o lo puedo hacer con una botonera, ya directamente voy prendiendo la aspersión en ese riel que voy llenando. Lo recomendable, lo que dice la norma y bueno, lo que hemos leído e investigado, que las primeras 2 a 4 horas son las horas principales para hacer la presión, porque, ¿no es cierto?, el músculo todavía está en su proceso de convertirse en carne, como lo que nombraba el doctor, de este proceso, la línea de la curva de pH para poder producirse en carne. Y en este punto acá es donde el mayor volumen de absorción va a tener la carne, el músculo. Bueno, y después la receta para la cámara completa. Un detalle que, bueno, también lo dice la norma, que las primeras horas, en sí un control de merma total lo podemos tener dentro de las 10 a 12 horas, y después el resto, con un 80% y un 20% lo tenemos en las horas restantes, y previamente tenemos esas 4 a 6 horas de deshumidificación que son importantes a la hora de salir. Como bien también nombraba el doctor, es importante, tomamos el valor de referencia del volumen de masa del palco de tipificado y vamos a pesar a la salida por volumen de masa. El funcionamiento simultáneo, que es un poco lo que permite el sistema, que tiene la versatilidad de uno va directamente realizando, va cargando una cámara, asperso un riel, después va aspersando otro, voy completando la cámara y voy poniendo el sistema en actuación. Cuando terminó la cámara, la cierro la cámara, documento me queda registrado hora que cerré la cámara, y ahí ya coloco la receta que armé de acuerdo a los animales que tengo, a la faena que tuve, al mercado que tengo, a lo que o si tengo fin de semana y demás. Y ahí la cámara va a ir trabajando con un sistema que va a ir aspersando por riel. Se puede hacer por cámara llena también, pero lo óptimo y lo más eficiente de lo que hemos analizado en función de la norma y que investigamos es poder hacerlo directamente por riel y como fueron cargando la cámara. El proceso le llenaba la cámara. Una vez que llené la cámara, empiezo a aspersar, empiezo a llenar los 2 rieles, empiezo a aspersar y voy llenando. La voy completando toda, y una vez que la completé, ya entro en el proceso de cámara llena. Cuando ingreso en el proceso de cámara llena, ahí tengo, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos: receta novillo, receta vaca, recetas para días de semana, recetas fines de semana, para cámaras más pequeñas, para cámaras más grandes. El sistema, lo más importante de todo esto es que el sistema tiene la versatilidad para poder adaptar la receta que yo desee. Bueno, las recetas y aplicaciones entre novillos y vacas, haciendo una aplicación, normalmente van de 1 a 5 minutos. Hay momentos de aspersión con agua, hay momentos de aspersión un poco con aire, hay un proceso también después de limpieza que lo voy a nombrar. Y los tiempos de descansos normalmente se manejan entre 9 a 40 minutos. Eso va a ser de acuerdo a las recetas. Tenemos algunas estándar que bueno, después las podemos ver, pero siempre es muy importante poder hacer el análisis de cada una de las plantas, cómo van a trabajar. Es un proyecto a medida, es la realidad. Bueno, el sistema, como bien nombré antes, permite varias recetas, permite agregar nuevas recetas, nos determina los tiempos de aplicación, que varían en fin de semana y fin de semana, y cada cámara puede tener recetas diferentes por rieles. Bueno, el volumen de masa con merma total, según estadísticas que estuvimos mirando, porque esto, ¿no es cierto?, hay que cumplir con esta norma que se habilitó, y los volúmenes más o menos de merma total, una merma total adecuada vendría a ser, según los números que hicimos, está un poquito excedido ese 0,3. Estaría entre un 0,4 y un 0,5%, da estadísticamente que por volumen de masa no tendríamos ninguna, haciendo una receta adecuada y diferentes muestreos, no tendríamos ninguna merma positiva. Estaríamos en los rangos adecuados de trabajo. Bueno, esto es una cámara testigo, cómo fuimos haciendo, esta es de un equipo que tenemos instalado ya, cómo fueron dando algunas mermas que dieron de menos, otras de más, dependiendo del tipo de animal, había una mezcla de diferentes animales.
Un detalle de la terminación visual de la media res, hay cosas que se van mejorando y para ser sinceros, hay una clarificación, la carne genera otro tono más claro, principalmente el matambre, la grasa se aclara. Es importante también todo esto depende y son las cosas importantes para ver la receta y la formulación. El control de fascia o fascia membranosa es importante también tenerlo en cuenta en el bife. Este tipo de equipo, este tipo de aspersión, lo que va a generar es va a mojar bastante y después hay que hacer esa deshumidificación de la manera adecuada para poder mantener de manera adecuada y mantener una calidad cárnica. Y lo importante es tener un control de esa merma positiva y no excederse y no salirse de esta norma. Los reportes, el estado de funcionamiento, el sistema tiene termómetros y permite temperatura del agua, medir temperatura del agua, presión del sistema, nivel del agua del tanque, nos da indicadores para poder presentar, para poder analizar, ya sea internamente para calidad, para que lo pueda ver, producción, mantenimiento también, y para poder presentar a SENASA, al ente regulador de cada país, horas totales de aspersión por cámara, horario, inicio y cierre de cámara, extracción, tiempos de espera, tiempo de deshumidificación, consumo de agua enfriada por cámara. Todo esto lo permite el sistema dar esa información y reportes. También, bueno, puede incluir el sistema, también podemos incluir balanza testigos para ensayos, eso también se puede hacer para volumen de masa, ingreso y salida, mermas por volúmenes de masa según cámara receta, rendimiento por tipo de res por receta. Todo este tipo de análisis los permite. Bueno, un opcional también, después está incluido dentro del sistema que lo acompaña, es un sistema de limpieza. Una vez que se terminó de realizar la aspersión, se hace un proceso de limpieza con aire, con la cámara vacía. Y también otra cosa que estamos viendo, que también está adicional dentro del sistema nuestro, es hacer un opcional de ozono para desinfección de la cámara, que viene incorporado, y esto también garantiza, ¿no es cierto?, una mejora en la limpieza y la sanidad que tenemos dentro de la cámara. Bueno, eso es un pantallazo general de todo. Sabemos que, y bueno, por estadística, y nos da los números que más o menos aproximadamente, el que faena 1000 animales, sabemos que 15 animales da una cuestión de merma, se van por los desagües, ya sea por condensación, por goteo y por pérdida en el rendimiento, y por los condensadores, por los desagües de los evaporadores de refrigeración. Otro punto importante para ver dentro de esto es las cuestiones sanitarias que tienen que tener también los equipos de enfriamiento de agua, ¿no es cierto? Tienen que ser 100% sanitarios en su construcción, tienen que ser totalmente inspeccionables, que tienen que tener la posibilidad de poder tener ensayos por placa bacteriológica, pre y post limpieza, son detalles importantes a tener. Importante tener una calidad de agua. Si es, dependiendo, pues eso depende de cada uno de los establecimientos, si hacen un análisis por osmosis inversa y demás. Los equipos normalmente hay que hacer un cálculo por cada uno, pero cada uno de los picos consume aproximadamente 2,5 litros por minuto, ese es el consumo que estamos teniendo. Y después otro punto importante es el tema de refrigeración. No me voy a meter en eso, no soy especialista en refrigeración, pero bueno, es un chequeo de los lazos electromecánicos de los evaporadores para poder ajustar la temperatura de los evaporizadores. Eso es importante revisar, es importante ver, porque hay un cambio dentro del proceso de refrigeración que le estamos haciendo a un cálculo que se realizó de esos evaporadores a la hora de que se hizo esa cámara. Entonces es importante hacer un chequeo con su asistente, con el proveedor o con el asesor de refrigeración para poder ver esos datos. No nos metemos en ese tema, pero es un tema de refrigeración que bueno, seguramente, bueno, hoy hablamos con Gonzalo Nicolás, seguramente se van a hablar en otro webinar. Bueno, por mi parte es esto. No sé si, Gonzalo, si estás ahí. Perfecto. Nicolás. Bueno, excelente. Eso es lo que vamos a hacer ahora. La idea es, yo voy a compartir un poco la placa de la presentación.
Y nada, un poco la idea de esto fue tratar de hacer algo sumamente concreto, de poder tratar de trabajar con el tema netamente con lo que es calidad de carne y con esta tecnología que tenemos muchos aspectos para poder trabajar, para poder incorporar tanto el punto de vista de lo que hace referencia a poder evaluar qué tipo de animal tenemos, qué tipo de dressing, cómo hacemos nuestro proceso productivo a nivel de operaciones unitarias en la definición del animal que queremos para consumo, para exportación, para integración de esa media red o de ese canal, y luego con todo el apoyo técnico que tenemos que tener detrás para justamente hacer un proceso correcto a nivel de hacer cuestiones que, digamos, aporten al proceso productivo y no nos lleven hacia atrás. Lo que vamos a hacer ahora es, si te parece, Martín, vamos a pasar ahora a un proceso de interacción, un poco como el comentamos. Ustedes pueden levantar la mano para poder interaccionar a modo de participación, y vamos a ir haciendo algún intercambio. Ya vamos a arrancar mientras si quieren ir levantando, los que quieran hacerlo, todavía no habiliten el micrófono, nosotros lo vamos a hacer. Ahí en el chat teníamos algunas consultas. En el caso tenemos la primera consulta de Eliana que hacía referencia a que quería saber una consulta. ¿Es verdad que rociar las medias con ácido láctico ayuda a disminuir la merma por refrigeración? Bueno, eso en realidad es un poco volver hacia la historia. La empresa Swift en el año 75, cuando empezó a usar lo que era la parte de sanitización, digamos, como tal, de las carcasas con agua clorada, tenía un nombre y todo, de ese proceso, se dieron cuenta que no solamente a través de aportar agua clorada para bajar la carga microbiana superficial, también se dieron cuenta de que este proceso era benéfico. De ahí en más, efectivamente, lo vieron que había una asociación positiva entre el rocío de carcasas y esto que tiene que ver con disminuir las mermas y poder trabajar un poquito con lo que son aquellos aspectos de acortamiento por frío. Entonces, viene de ahí, sí que sirve, pero esto es algo mucho más extenso. Normalmente el ácido láctico en las empresas lo usamos como un momento de paso rápido, automático, por una campana de ácido láctico. Podemos estar usando al 2% u otro tipo de ácidos según la legislación de cada país, pero es muy poco el volumen y con una gota realmente fina y con otro tipo de picos. Pero también en su momento dio origen a esto. Vamos a otra pregunta, y esa me parece que te lo voy a pasar a vos. Bueno, un Sí, poco, acá. Rommel. Tiempo de aspersión, Rommel pregunta, Exactamente. tiempo de aspersión y presión. Sí, el tiempo de aspersión va a depender de la receta, la fórmula, puede ser de 1 a 5 minutos, y la presión trabaja a 4 kilos de presión, el sistema. Bien, Pues, excelente. no sé qué otra pregunta más hizo. Decían, Aspersión al final, vamos respondiendo punto por punto, se lo puse yo. Aspersión prolongada influye en el desjugue del producto terminado. Eso entiendo. No sé si, Rommel, querés levantar la mano o querés habilitar el micrófono. Si haces referencia a un producto que está la canal deshuesada, trabajada ya y envasada al vacío, digamos como tal. Si no, mientras tanto lo Sí, lo bueno, vamos bueno. trabajando. A ver si Rommel se habilita, Ahí pero está. ahí está. Vamos, Rommel. Sí, a eso hago referencia, que si ya el producto deshuesado, empacado al vacío, va a tener problemas de que va a soltar líquido. No habría, no tiene ningún tipo de injerencias. Sí, ese tipo de injerencias suelen ser en un sistema de inyección, de inyectado, de un inyectado no realizado con el producto adecuado. Cuando se hace una inyección de un músculo, ahí sí puede ser que tenga si la inyección no se hizo de manera adecuada, pero esto no afecta para nada. Claro, ahí lo que sucede, Rommel, es no afecta a una propiedad que nosotros denominamos a nivel de laboratorio de control de calidad, es lo que se llama la capacidad de retención de agua. Esa proteína que, como decíamos, arranca como un músculo con pH 7, tiene un proceso de maduración y evidentemente esa capacidad de retención de agua puede ir variando. En el caso de la carne bovina, normalmente no tenemos mayores defectos a nivel de retención, y como estamos hablando de que no podemos pasar el peso que tenía inicialmente la canal, es decir, no podemos tener aumento de peso positivo, sino que tenemos que estar al mismo peso o disminuirlo. No vamos a tener a nivel de equilibrio un problema en la cantidad de agua que nosotros estemos asperjando. Entonces, no deberíamos tener problema. Después, bueno, en el envase al vacío ya es otro mundo, y ahí podemos tener otro tipo de aspectos, como esto que comentaba Martín, que se tiene que ver con procesos, temperatura,
tipo de músculo y demás, pero que no tienen que ver netamente con este proceso en particular de refrigeración. Y después Itai Ok. te preguntaba, perdón Martín, no sé si está, Rommel, no sé si está respondida la pregunta. Sí, claro, gracias. Dale, excelente. Martín, había otra que si podés repetir esto de las 15 que se nos escapaban, que fue como muy significativo. Sí, no, lo que pasa, está determinado a modo de merma que en 1000 animales, si yo no tengo ningún sistema de aspersión, por merma se me van, en cantidad de números se me van, por 1000 animales, 15 animales se me van por los desagües. Pierdo 15 animales en cantidad de kilos. Esa es la relación. De 1000 pierdo 15. Por supuesto que depende de cada planta, sacando un promedio de merma del que hablábamos, doctor, ¿no es cierto? Antes, Gonzalo, que me decías un promedio de merma, vamos a poner entre el 2,5%, un promedio. Bueno, bravas el 3, un 2,5%. Bien, perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Si quieren pueden levantar la mano como para participar. Si hay, ahí teníamos dos. Bueno, ahí vamos en orden. Martín, te toca bola del agua. Sí, ahí veo 2,5 litros por minuto. Sí, son bastantes litros. Pero eso va a depender, yo nombré con una fórmula más extendida de 5 minutos, es como lo máximo. Todo va a depender cuánto tiempo estemos aspersando. Un poco eso y el tipo de animal y el tipo de receta que tengamos. Bien. Después ahí Laura preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos la combinación entre la aspersión de ácido láctico y el ingreso a cámara? Bueno, eso tiene que ver mucho con cada planta en particular. Muchas veces todavía plantas tienen la parte de palco de tipificación, la parte de rociado, después tienen esto que funciona como oreo todavía en algunas plantas, otras no. Bueno, ahí varía un poquito el tema de cuánto tiempo está. La pregunta, yo te repreguntaría, Martín, es decir, desde que nosotros ingresamos, supongamos rociamos la media res, que recién preguntaban, ¿cuánto tiempo le doy para que arranque el proceso de aspersión? Ya sé que son distintas recetas y puede variar, pero más o menos, ¿cuánto tiempo entre que salimos del palco de tipificación y empezamos a aplicar la receta? Es automáticamente ingreso por pasillo caliente, ingreso a cámara y lleno un riel para que operativamente no moje el operario que la está cargando, únicamente que la cámara sea con ingreso y salida automática, pero automáticamente prendo. Las primeras horas son las más importantes, las primeras 2-3 horas son las más importantes para poder hacer la aspersión y poder lograr que el animal, que después no se tenga esa merma. Las primeras horas son súper valiosas e importantes desde que salió empezar a hacerlo. Ahí un poco como dato técnico en eso que comenta Martín, eso lo digo yo desde el punto de vista de manejo de planta. Martín recién nombraba una serie de válvulas que obviamente cada válvula significa una inversión, pero esto que comentaba Martín de nosotros poder dentro de la planta, poder tener ya cada línea de proceso con una válvula diferente, nos permite no tener que estar esperando a que se complete la cámara como teníamos en procesos más antiguos y recién arrancar el proceso para todos. Si se hace una inversión adecuada, es decir, bueno, ya podemos ir colocando a medida que vamos completando el lineal de riel, poder ir haciendo la aplicación de cada ciclo. ¿Sí? Eso también es bastante significativo. Y como decíamos, no mojar el operario también que está trabajando ahí adentro. Bien, ¿qué más tenemos ahí como preguntas? Tiempo, a ver, pueden repetir. Gasto de agua promedio por animal, si está calculado, eso. No tengo un valor, habría que ser de acuerdo a la receta y cómo sea la fórmula de expresión, no tengo calculado un valor por animal. Bien, hay una pregunta que es para vos, Nico, si la charla va a quedar grabada, ¿dónde va a quedar disponible? Que yo no la había visto. Sí, la charla queda grabada y seguramente entre el jueves y el viernes se la vamos a enviar vía mail a todos, con los contactos tanto de Gonzalo como de Martín, por si tienen alguna consulta técnica para hacerle, estamos a disposición para responderlo eso también. Bien, yo estoy viendo a ver si no me... tengo Valeria, creo que preguntó tiempo mínimo de enfriamiento después de los ciclos de aspersión. ¿Y por Tiempo de qué? enfriamiento mínimo después de los ciclos de aspersión. No sé si Eh, hacer el proceso de... Tal vez se refiere a, no sé si Valeria querés habilitar el micrófono.
No sé si hará referencia al periodo de deshumidificación, tal vez. Hola, buenas tardes. Sí, perdón, era el proceso de deshumidificación. Ah, perfecto. Eso es lo que la norma requiere 4 horas. La norma está dando 4 horas. Bien, Ok, gracias. No, por favor. bueno, y eso también es un poco lo nombró el rápido Martín, pero bueno, tiene que tener un proceso controlado de deshumidificación justamente para no cometer errores, digamos, que nos pueden llegar a generar algunos defectos en la carcasa. La aceleración del enfriado, cómo actúa sobre el pH, lo baja más rápido, lo estabiliza por más tiempo. Eso es relativo, en realidad no tiene tanto que ver, digamos, esa aceleración del enfriado, digamos, es paulatina, tampoco, digamos, por ahí cuando hablamos de aceleración del enfriado, nosotros desde el punto de vista de planta y de proceso nos asustamos y viene lo que sería el fantasma del acortamiento por frío, que podría ser justamente una problemática. En realidad, digamos, hace más eficiente el proceso, ¿sí? Pero no es que te lo vaya a acelerar de todo, es decir, te ayuda justamente por esto que hablamos, que tiene un proceso tanto de convección por el aire que va a tener cuando se está asperjando, como también el proceso de conducción a partir del contacto del agua refrigerada a 2 grados con la superficie de la canal. Eh, en esto, bueno, nosotros estamos también en desarrollos con distintas plantas, se van midiendo las curvas de pH, pero lo que estamos teniendo hasta ahora como resultado es que cumplimos, lo pasamos un poco rápido a nivel de maduración, pero no estamos teniendo problemas, llegamos sin problema a estos 5,9 de pH, que es lo que pide por lo menos la normativa en Argentina y que se pide, digamos, en distintos países. No sé si Martín querés hacer algún comentario de eso, de refrigeración. No, está claro. Estaba mirando las otras preguntas mientras vos respondías. Dale, de 10. Bueno, lo que pregunta Guillermo, el corte envasado al vacío con el proceso de maduración en cámara, ¿se afecta el exudo o no si sufre algún cambio? Bueno, un poco lo que había preguntado Rommel anteriormente, es decir, no afecta o no modifica lo que sería la capacidad de retención de agua de la proteína cárnica, por tanto, no lo afecta o no le genera una complicación. Diferente un poco de lo que comentaba recién Martín, en distintos países, sea México, sea Argentina, o en algunas otras latitudes, también está permitida lo que sea la inyección. En Argentina, por ejemplo, está permitida hasta niveles del 10%. Entonces, bueno, sí podemos tener otro tipo de problemas si esa proteína no tiene la capacidad de retener el agua añadida. En este caso, lo que hacemos es llegar al equilibrio de lo que normalmente tenía la media res como volumen de agua. No le ponemos agua en exceso, a eso me refiero. Bien, creo que están los picos aspersores, deberían realizar muestreos microbiológicos, evalúan la posibilidad de la presencia de listeria. Y ahí para los picos, yo no sé si vos, no, Gonzalo, tengo la norma acá, si dice algo que hay que hacer para los picos. La norma argentina no, la norma argentina para lo que es pico no, en general no hay referencias bibliográficas, sí la norma brasilera tiene alguna referencia a lo que es el tema de salmonela, que hace foco en salmonela en particular, en el caso de la normativa argentina no, porque, digamos, prevé que, digamos, el agua que esté en contacto, como cualquier agua que tenga que estar en contacto dentro del proceso productivo, tiene que cumplir con lo que es la normativa. Entonces, sí, evidentemente, hay un ítem de la norma que hace referencia a cómo nosotros validamos el proceso a nivel microbiológico de controlar la calidad del agua. Y evidentemente después tenemos distintas circulares que siguen en vigencia, en Argentina en particular, y que tienen que ver con este tema de control de agua. Específicamente, el control de agua de aspersión se sumaría a lo que es el control microbiológico que tienen normalmente las plantas, según el volumen, en algunas semanales, en otras quincenales, en otras pueden llegar a ser mensual, pero sí se hace un control sobre ello. Un poco para hacer referencia a nivel microbiológico, quien trabajó específicamente en esta área, por lo menos en Argentina en particular, en el año 2020, es el grupo del doctor Friso, con el cual nosotros también tenemos contacto y trabajamos desde la consultora, en donde ellos hicieron dentro de la Universidad Nacional del Litoral, con su equipo de investigación, bueno, todo lo que sería un informe técnico de la aplicación de este proceso, a partir de lo que es el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y el Consorcio EBC. Digamos, se le encargó a esta unidad que es específica en control de calidad y en análisis microbiológico esta cuestión. Y no tuvieron diferencias, por eso en ese informe técnico es que se basa la norma argentina, más
los kilos que hay de bibliografía, que un poco yo puse solamente algunos ahí en la información, pero se lo podemos poner a disposición o lo van a ver si scrollean la presentación grabado, que hay unos distintos autores que un poco valían esta cuestión. Luego, no quita los riesgos que poníamos. Si yo puedo asperjar, tener a 2 grados, pero si no controlo adecuadamente nuestros procesos, es como cualquier otro tipo de problemas. En este caso, es agua refrigerada y clorada con todos los controles. Podría ser listeria, pero en agua yo pensaría, podemos llegar a tener más problemas con pseudomonas o con otro tipo de problemas, en particular listeria. Puede ser, pero con el agua seríamos también muy cuidadosos con todo lo que tiene que ver con pseudomonas, que podría ser una complicación importante, o coliformes fecales u otro tipo de problemas. No sé qué, me fuimos para abajo. Hay posibilidad de tener una merma negativa por exceso. Claro, le llamamos merma positiva. Lo que pregunta José, no sé si querés comentar. Dale, Martín. Sí, sí, puede existir eso, por supuesto. Por eso es importante el tema de la receta y la formulación que se va a aplicar en cada establecimiento. Esa merma, inclusive no está permitida, y hay un proceso de retroceso de eso por normativa para poder nuevamente, y eso no se puede después humidificar, no se puede hacer una humidificación, no se puede aspersar, hay todo un procedimiento que dice SENASA que hay que cumplir. No se puede, por eso yo nombraba que estadísticamente está dado que en una ecuación razonable que dé una merma entre el 0,3,5 a 0,35 a 0,5 para que puedas, con eso te da una ecuación lógica para que no tengas esa merma positiva. Ahí estarías en condiciones adecuadas. Excelente. Tenemos ahí, yo estoy a ver si tenemos una mano levantada. Si querés, vemos la de la mano levantada de Andrews y después yo voy leyendo el chat. Dale, Andrews, si querés habilitar el micrófono. Hola, ¿cómo estás? Pregunto algo, una inquietud sobre el tema de la refrigeración. ¿En qué puede afectar negativamente el sistema de spray chilling a la humedad que puede presentarse dentro de la cámara en función al frío? Bueno, ahí por eso decía, no quería meterme en un tema ya de refrigeración, sino en el equipo de aspersión, pero por eso yo un poco recomendaba esto, el chequeo de los lazos electromecánicos de los evaporadores para poder ajustar la temperatura de esa evaporización. Normalmente eso está programado, normalmente depende cómo fue programado, cómo fueron adquiridos esos evaporadores, cómo se hizo el cálculo del delta T. Seguramente está por arriba y acá estamos pasando agua fría, así que habría que hacer una regulación desde eso, habría que hablarlo con un específico en refrigeración, pero es importante poder chequearlo con el proveedor de refrigeración, está esa parte también de asesoramiento, así que yo recomiendo poder ver, eso fue uno de los puntos que nombré para ver en refrigeración, porque sí hay una parte interesante. El equipo cuando aspersa, nosotros sí intervenimos y trabajamos junto al frigorífico para que nos dé acceso, para poder trabajar en equipo y hacer una parada de los forzadores cuando se hace la aspersión. Esa parada de esos forzadores permite que el sistema de aspersión trabaje, frenamos los evaporadores, entonces trabajamos bien para abajo, después volvemos a prender todo. Entonces, es ese movimiento que estamos haciendo de apagar y prender tiene sus consecuencias en los equipos de refrigeración y hay que analizarlo con la gente de frío como corresponde. Sí, totalmente. Esa era mi pregunta porque, Sí. viste, dependiendo de la cámara que tengas, dependiendo de las toneladas de refrigeración que tengas en cada una de las cámaras, con uno de los equipos, puede haber, de alguna manera, puede afectar el proceso de frío que ya tengo, dependiendo de 24 a 72 horas, ¿viste? Entonces, bueno, ese tema ahí sí, para mí era una inquietud, porque obviamente esta aspersión va a generar una humedad y esa humedad va a afectar directamente, proporcionalmente, los equipos de refrigeración. Por lo tanto, creo que comentaste algo que me pareció también interesante, donde ustedes tienen que ir a la empresa y cada empresa, obviamente, como va a ser diferente el proceso o diferente, en este caso, la dinámica de los equipos de refrigeración, ustedes hacen el cálculo o hacen las prácticas directamente. Eso me parece interesante porque, bueno, cada empresa
tiene sus equipos de refrigeración dependiendo del tiempo, ¿viste? Hay empresas que tienen equipos de refrigeración muy viejos Sí, y no hay un cálculo quizás, y puede ser muy dramático, ¿no? Una vez que empiece ese proceso de aspersión allí del spray chiller. totalmente. Por eso es importante hacer un análisis y un proyecto para cada planta. Para cada planta, y bueno, como nombramos, en función de cada modelo de negocio y de los equipos que tiene disponible la planta. Como bien dijiste, hay equipos más viejos, hay equipos más nuevos, pero a lo mejor no fueron dimensionados, no fueron dimensionados para esto. Y en la mayoría de los casos pasa cuando son países que, como el caso de Argentina, que recién nos habilitan para esto. Así que hay todo un trabajo con refrigeración muy importante y que hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque le estamos agregando para poder enfriar, estamos sacando humedad y nosotros los evaporadores trabajan en esa función y nosotros le estamos agregando humedad. Y eso va a generar una controversia. Bueno, gracias. No, Está buena la pregunta y un poco para sumar nosotros a nivel de lo que trabajamos con Martín y como consultora, es decir, nosotros siempre cuando vamos a trabajar en las empresas, se trabaja el área de producción, de que le interesa en esto de las 15 que se nos van por el drenaje, digamos en particular, pero también trabajamos con el área de calidad. Todos los procesos productivos que nosotros agreguemos en una planta productiva no nos pueden hacer retroceder casilleros en lo que estemos haciendo correctamente. Es decir, para eso está esto que llamamos de la receta en particular o de trabajar a medida. Es decir, no son cuestiones que no son, charlamos por ahí con Martín, que le llamamos de manera informal, no son productos enlatados, sino que cada uno necesita tener una adecuación. Porque como bien comentaba recién Andrews, si nosotros usamos este sistema, pero después estamos entrando a la cámara y está todo, digamos, tenemos una condensación en el techo, tenemos caída de la condensación sobre los MRs, evidentemente estamos en problemas. Lo mismo que si tenemos equipos de frigo bloqueado o tenemos otro tipo de problemáticas que nos estarían complicando en el proceso. Se puede hacer, pero para eso hay que hacerlo bien, para eso está el asesoramiento y están los cálculos técnicos y el equipo técnico para no tener después esos errores. No significa decir, bueno, salgo a rociar, pongo pico shock directamente con agua fría y ya está, sino que tiene toda una parte de tecnología de proceso por detrás, justamente para no tener estos problemas que nombramos recién. Y, perfecto. bien, creo que estamos más o menos. Bien. Bueno, desde ya, bueno, a todos gracias por la participación. No sé si hay alguna otra pregunta, si quieren levantar la mano o escribir. Y si no, Nico, si quieres hacer algún, o vos, Martín, agregar algo, o vos, Nico, hacer algún modo de cierre. Yo quisiera, bueno, comentar que hay algo muy bueno que recién comenta el doctor, ¿no es cierto? Y lo charlamos también con Nicolás. Estos sistemas de spray son muy a medida y bueno, creo que lo dejamos claro, son muy a medida para cada proyecto. Sí hay una parte de equipamiento que eso sí es estándar y se adapta, porque es versátil y se adapta. Y es muy a medida, principalmente todo lo que es el proceso de ver esta parte de refrigeración, que la planta tenga un análisis de esa parte y acompañarnos, por supuesto, estamos a disposición para eso. Y hay toda una parte de todo lo que es recetas y ir encontrando el punto adecuado para las plantas. Eso es un trabajo que es importante que hay que hacer, ¿no es cierto? Para que cada planta tenga sus diferentes tipos de fórmulas y trabajos de acuerdo a su modelo de negocio, cómo trabajan, cómo realizan la faena, los tiempos de maduración que están teniendo y demás. Hay una mano levantada ahí. Dale nomás. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jonathan, un gusto ¿Cómo andas, saludarlo. Buenas tardes. Hola, Johnny. Nicolás, ¿Cómo ¿cómo andas? estás? Bueno, justo te lo escuchaba el tema de condensación y bueno, particularmente escuché que Martín estaba hablando, diciendo de que ustedes hacen como una evaluación técnica, ¿no? Del problema que uno puede ya tener en el área. Y bueno, yo después quisiera hablar con vos, Gonzalo, con Nicolás, y bueno, hacer un pequeño comentario. Y bueno, a lo mejor puede ayudar un poco en la gestión que por ahí necesitamos para mejorar nuestro envasado al vacío. Así que bueno, gracias por la información y bueno, muy buena la charla. Perfecto, Johnny, gracias. Sí, eso también para comentarlo, nosotros vamos a enviar la grabación por mail
Y como les dije, vamos a pasar los contactos tanto de Martín, Gonzalo y los míos. Se pueden comunicar con cualquiera de los tres y si hay algo particular que quieran ver desde el punto de vista técnico, si tienen alguna consulta, nos escriben por ahí, podemos hacer una reunión virtual sin ningún tipo de problema y vemos cada caso en particular a ver si los podemos ayudar y dar asesoramiento técnico. Perfecto. Bien. Bueno, Nico, Sí. bueno, gracias por el dato, bueno, y podríamos estar en contacto también por el tema de algunas cuestiones y de mejoras acá. Vamos a estar hablando. Dale, perfecto. Ya te mando un mensaje, Johnny. Bueno, gracias. Dale, perfecto. Bueno, bueno, sí. gracias a todos. Nico. Bueno, a modo de cierre, nada, repetir que seguimos en contacto, enviamos la grabación de esto y estamos totalmente a disposición todo el equipo para lo que necesiten. Agradecer a Martín y a Tecnofreak también por sumarse a la iniciativa, Gonzalo, que este día estuvo como expositor, y gracias a ustedes también por haber participado y realmente esperamos que les haya servido la temática. Y que, bueno, nos esperamos en próximas jornadas. Saludos Muchas a todos. gracias, gracias Gonzalo, gracias a todos. Gracias, que anden muy bien. Muchas gracias. Saludos. 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 Gracias.